Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. Para mí es una enorme satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. El día de hoy vamos a continuar con el curso Aprendamos Electrónica Juntos. Ese curso que lo empecé hace unos años atrás y lamentablemente no lo he podido avanzar por un tema de tiempos porque estaba viendo otros proyectos. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar con fuerza con el capítulo 5 acerca de un tema muy importante, de un dispositivo muy usado en la vida diaria de nosotros mismos, de las personas, de la familia. Me refiero a el transformador, un dispositivo mecánico, un dispositivo o aparato eléctrico que nos va a permitir aumentar o reducir el voltaje en un circuito de corriente alterna manteniendo la potencia. Me refiero a este dispositivo que tengo aquí en mis manos, el transformador. Vamos a hablar ampliamente en este curso, en este capítulo número 5, acerca del curso Aprendamos Electrónica Juntos. La verdad que es un dispositivo muy interesante porque tiene muchas aristas por el tema de la inducción electromagnética, por el tema de las bobinas que ya lo hemos visto en el capítulo 3 en este mi curso Aprendamos Electrónica Juntos. Pues bien, después de la introducción vamos a hablar un pequeño overview, es decir, conceptos generales acerca de lo que ya hemos visto anteriormente acerca de las bobinas. La verdad que las bobinas, el tema del magnetismo, de la electricidad aplicada a las bobinas, es un tema muy importante en los conocimientos de toda persona que desea aprender o que desea afianzar sus conocimientos en electrónica o en electricidad. Cualquier electrónico que no conozca los principios básicos de las bobinas, de los transformadores, de lo que se conoce como inducción, la ley de Lenz, la ley de Faraday, o los principios básicos de la electrónica como tal, aplicado a la electricidad, prácticamente no debería dedicarse a la electrónica. Este video justamente y los videos anteriores que he realizado con respecto a las bobinas tratan justamente acerca de lo que conocemos como inducción electromagnética. Y justamente este científico Michael Faraday en el año 1831 se basó en este principio, en el principio de la inducción electromagnética que en estos momentos paso a describir. Y vamos a hacer un review porque ya hemos visto algo con el tema de la ley de Lenz en el capítulo de las bobinas. Pues bien, como vamos sin mucho preámbulo, vamos a empezar con los conceptos generales o el overview. Si nosotros tenemos un cable de manera recta y a este cable le aplicamos un voltaje positivo y negativo, un voltaje de una tensión directa o un voltaje de corriente directa, digámoslo así, sobre este cable, en el momento en que el voltaje comienza a subir desde 0, por ejemplo un voltaje de 0 a 12 voltios, de 0, y comienza a subir 5, 10, hasta 12 voltios, en ese instante de tiempo, en ese cambio que el voltaje comienza a subir, se genera un campo magnético alrededor del cable, que es perpendicular a la posición del cable. En este caso se va a generar un campo magnético representado de esa manera, como círculos concéntricos, cuyo centro obviamente es el diámetro del cable. Ese campo magnético o ese flujo de campo magnético tiene una cierta posición o digamos un cierto nivel de flujo con respecto a la perpendicularidad del cable, ¿no? Me refiero a que el flujo del campo magnético está determinado por una ley de la física. Me refiero al flujo o a la ley de la mano derecha, en donde mi pulgar vendría a ser el flujo de los electrones en el sentido convencional de la corriente, es decir, hacia arriba, con el positivo del pulgar, y mis dedos que circulan, o en todo caso que abraza el cable. Este es el cable, ¿no? La ley de Lenz dice esto: el flujo de la corriente y el flujo del campo magnético en ese sentido. En otras palabras, si yo tengo un cable y al cual le hago circular una corriente, la corriente va a circular del positivo al negativo en el sentido convencional de la corriente, hacia abajo, ¿ok? Y mis dedos van a hacer la dirección del campo magnético. En otras palabras, si yo hago esto, el campo magnético va a circular en este sentido. Perdón, es en el otro sentido, ¿no? En el sentido, ahí, ¿no? Así.
Lo mismo circula acá, en cada uno de los campos magnéticos del cable. Este es un principio básico de la electrónica y de electricidad, en donde si hacemos circular una corriente por un cable, se va a generar un campo magnético cuya dirección del campo está determinado por la regla de la mano derecha. Esto es con respecto a un cable que es perpendicular o un cable convencional. Pero ¿qué sucede con una bobina? Supongamos que tenemos una bobina como esta de acá, y a la cual no es otra cosa más que un pedazo de alambre, en este caso un alambre magneto, al cual se le ha enrollado, ya sea sobre un tubo o sobre un material aislante, o incluso puede ser al aire libre. Se le ha enrollado, en este caso a la bobina, y a esta bobina enrollada tiene dos extremos, un terminal arriba, un terminal abajo, y el alambre magnético ha sido enrollado. A cada vuelta del alambre se le denomina espira o vuelta, y a este devanado o a todo este conjunto de la bobina se le conoce como devanado. Entonces, ¿qué sucede si yo hago circular una corriente en un sentido? Ya no aplicando una corriente continua, sino una corriente alterna. Vayamos analizando el flujo de la corriente en el primer semiciclo positivo, de más a menos. ¿Qué es lo que sucede? Va a suceder, vamos a dejar las tapas por acá para que sea más fluido. ¿Qué sucede con el flujo o el sentido convencional de la corriente? La corriente va a circular en un sentido, del positivo al negativo, va a circular por cada devanado y va a regresar hacia el negativo. Pero internamente en la bobina se va a generar el mismo campo magnético que se ha generado en el otro cable, pero de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ya el cable ya no está en forma recta, sino en forma helicoidal. Es decir, va a pasar por cada vuelta o por cada espira de la bobina y se va a generar un campo magnético totalmente distinto. En este caso, el campo magnético va a variar de intensidad. En el primer sentido de la corriente, de más a menos, el campo magnético va a tener un cambio o un flujo en su dirección, ¿no? En este caso, de más a menos, se va a generar primero un norte y un sur sobre la bobina, y va a comenzar a aparecer líneas del flujo magnético concéntricas. En este caso, las líneas van a tener una dirección de norte a sur y un flujo de arriba hacia abajo. Ya no se genera de forma perpendicular al cable, sino en este caso perpendicular al centro de la bobina como tal. Entonces, estamos hablando ya de un fenómeno electromagnético, en donde circula una corriente en un sentido, se genera un polo norte y un polo sur, se forma una especie de electroimán en la bobina, de manera tal que el campo electromagnético comienza a circular en la medida que el voltaje comienza a subir. Cuando el voltaje comienza a decaer, el campo se acorta y se elimina, decae. ¿Y qué sucede con el siguiente semiciclo negativo de la onda sinusoidal? Es decir, ya no estamos hablando del más y el menos, sino estamos hablando del menos y el más, ¿no? Es decir, en el otro semiciclo de la corriente. En el otro semiciclo de la corriente cambia la polaridad del electroimán, ya no es norte-sur, sino sur-norte, y obviamente el flujo del campo magnético va a variar, porque ya no va a ser en ese sentido, sino en sentido inverso, hacia arriba. Este es un fenómeno electromagnético que se genera cuando circula una corriente alterna sobre una bobina común y silvestre. Esto es un principio básico de la electricidad y que toda persona que estudia electrónica o electricidad debería conocer.
Vuelvo a repetir, la teoría es muy importante para el estudio tanto de la física como de la electrónica y de los sistemas informáticos, incluso, no solamente ellos, sino también de la electricidad. Ojo con el detalle. Entonces, bajo este principio, los campos magnéticos van a ir cambiando de sentido y se va generando un flujo electromagnético dependiendo de la señal alterna que se está conmutando a la entrada de la bobina. Este es un principio que justamente lo descubrió después Michel Faraday en el año de 1831, que es lo que voy a explicar en estos momentos. Hasta aquí se entiende el tema, va cambiando el campo. ¿Y qué sucede si yo, en el otro extremo, le coloco otra bobina? Y a esta primera bobina le denomino bobina primaria, y a esta segunda bobina le denomino bobina secundaria. Devanado primario o bobina primaria, devanado secundario o bobina secundaria. ¿Qué es lo que sucede con esta bobina? Yo aplico un voltaje alterno de una frecuencia, por ejemplo, un voltaje alterno de 220 voltios, la frecuencia de línea, alterno, 60 Hz, para el caso de Perú, la frecuencia 60 Hz. ¿Qué sucede aquí a la salida, en la otra bobina? Si esta otra bobina yo le conecto una carga, cierro el circuito. Si yo a esta bobina le conecto una carga, RL, cierro el circuito, ¿qué va a suceder acá? Se va a autoinducir una corriente en función a esta fuerza electromotriz que se está generando acá, que es el voltaje, en función a este cambio del flujo electromagnético. Se va a autoinducir una corriente y por ende un voltaje inducido en la bobina secundaria. En otras palabras, si yo hago circular una corriente en ese sentido, una corriente I en el primario, en ese sentido la corriente va a circular y va a regresar acá para que retorne por el polo negativo. Se va a autoinducir de igual manera una corriente acá que va a circular por toda la bobina y va a retornar por el otro polo. A esta otra corriente le denominamos corriente secundaria. ¿Por qué? Porque está en el devanado secundario. Entonces, este flujo que va cambiando en el tiempo en función al voltaje de entrada, autoinduce una corriente en la bobina secundaria y obviamente produce un voltaje, porque acá existe estos 220 voltios, vendría a ser el voltaje en el primario, y en el secundario vendría a existir un voltaje en el secundario. El voltaje que voy a tener en el secundario autoinducido va a depender básicamente de un factor muy importante que constituye las sólidas bases de los transformadores. Me refiero a el número de las espiras del transformador, o de la bobina en este caso. Entonces, si yo hago circular una corriente por el bobinado primario y esa corriente va cambiando en el tiempo, es decir, va conmutando de más a menos, voy a autoinducir un voltaje y una corriente en un devanado secundario si esa bobina está cerca, en este caso a la bobina primaria, incluso no teniendo nada en el centro, es decir, puede tener un espacio de aire simplemente. Puedo autoinducir un voltaje y una corriente y la carga se va a electrizar. A este fenómeno de autoinducción se le conoce como inducción electromagnética y fue descubierto por el científico Michel Faraday en el año 1831. Este es uno de los principios sólidos de la electrónica y de la electricidad, vuelvo a repetir. Pero ¿qué sucede con esto? A este dispositivo, a este aparato eléctrico que estamos viendo acá, que está constituido por una bobina primaria, una bobina secundaria, que permite a través de un fenómeno de inducción electromagnética generar un voltaje y una corriente a la salida igual, mayor o menor que este voltaje primario, se le conoce como transformador.
Definición. El transformador, vamos a definirlo, no es otra cosa más que un dispositivo eléctrico o un aparato eléctrico que permite aumentar o disminuir el voltaje en un circuito de corriente alterna, manteniendo su frecuencia y manteniendo su potencia. Esa es la definición exacta de un transformador. Entonces, ¿qué sucede con la frecuencia? Si yo tengo una frecuencia de 60 Hz, voy a tener una frecuencia también de 60 Hz a la salida. 60 ciclos por segundo de entrada y 60 ciclos por segundo en la salida. Esto es importante tenerlo en consideración. Y hablo de mantener la potencia. ¿Qué es mantener la potencia? Por un tema de conservación de energía, otra de las leyes de la física, en toda máquina eléctrica estática, estamos hablando de un transformador. El transformador también se le conoce como máquina eléctrica estática. ¿Por qué? Porque no hace uso, como los motores, de partes mecánicas que se mueven. En este caso el motor está formado por un estator y un rotor, de manera tal de que el rotor se mueve y produce desgaste. En este caso, a este tipo de dispositivo eléctrico que nos permite aumentar o disminuir el voltaje en un circuito de corriente alterna, manteniendo la potencia y manteniendo su frecuencia, también se le conoce como una máquina estática, ¿no? Entonces, y acá hay un tema interesante, ¿no? Acá hay un tema interesante, porque ¿qué sucede si sobre este espacio, al cual le vamos a denominar núcleo, ya no le ponemos aire? ¿Qué sucede con el aire? El campo magnético puede dispersarse si no tiene un medio por el cual se puede, para que sea más eficiente un transformador, puede hacer uso, en todo caso, de forma básica, del aire como núcleo. Pero ¿qué sucede con el aire? El aire está sujeto a ruido eléctrico externo, está sujeto a varios fenómenos físicos que pueden hacer de que el aire, o en este caso el campo del flujo magnético, no se traslade de una bobina hacia otra. Para evitar eso, el avance de la electricidad fue caminando a pasos agigantados desde ese tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Vamos a borrar la línea de campo magnético, solamente era parte de la sección anterior, vamos a borrar acá. ¿Qué sucede si yo a esta bobina primaria, vamos a quitar esto de aquí también, qué sucede si yo a esta bobina primaria, vamos a volverla a diagramar, ahí, si a esta bobina primaria yo le pongo un núcleo metálico, o en todo caso está enrollado dentro de un núcleo metálico de hierro dulce o de acero al silicio, que es el mejor material utilizado para los transformadores, como medio, voy a hacer de que el campo magnético que se genera en la bobina primaria fluya de una manera más eficiente hacia la bobina secundaria, ¿no? Si yo tengo un norte y un sur y un flujo de campo magnético, ese flujo de campo magnético va a comenzar a circular en este sentido, en norte-sur. Si yo conmuto el voltaje de entrada en sur-norte, como ya lo hemos explicado, el campo magnético va a cambiar de dirección, o el flujo de la línea de campo magnético va a cambiar de dirección en sentido contrario y va a ir conmutando. Esta es la manera más eficiente de que un transformador pueda trabajar y haga su trabajo como tal, es decir, teniendo un núcleo de hierro o un núcleo de acero al silicio, en este caso que lo vamos a ver luego en la siguiente sesión de video. Entonces, si nosotros le ponemos un núcleo y enrollamos sobre ese núcleo tanto la bobina primaria, ya sea en un lado, y la bobina secundaria en otro lado del mismo núcleo, voy a permitir que la eficiencia y el trabajo del transformador sea más adecuado. Existen varios tipos de núcleos que lo vamos a ver luego, pero estamos hablando de un núcleo que va a permitir la cohesión y el transporte de esta línea de flujo magnético de una bobina hacia otra. Este es el principio básico y sólido de los transformadores, y así es como funciona un transformador, a través del fenómeno de la inducción electromagnética descubierta por Michel Faraday.
¿Y qué sucede con el voltaje de salida, Vs? Sobre cada espira o cada vuelta del bobinado secundario se va a autoinducir una fuerza electromotriz ES sobre cada espira, ES1, ES2 y así, ¿no? ES a la N. Por lo tanto, el voltaje de salida, ojo con el detalle, el voltaje de salida en la bobina secundaria va a ser el producto de este voltaje en cada espira por el número de espiras. En otras palabras, lo que estoy dando a entender es que el voltaje de salida en un transformador depende del número de espiras, porque si se genera o se autoinduce un pequeño voltaje en la espira, en cada espira, y si sumamos el número de espiras, sumando el número de voltaje, voy a tener obviamente el voltaje en el secundario. Entonces estamos definiendo que el voltaje en una bobina depende única y exclusivamente de la cantidad de espiras o la cantidad de vueltas que tenga el devanado como tal. Ese es un detalle importante a tener en cuenta, que lo vamos a ver luego. ¿Y qué es lo que sucede con el flujo magnético? En la medida que el campo magnético, en este caso que el voltaje va cambiando, el flujo magnético cambia, pero tiende a ser un flujo magnético estable tanto en el semiciclo positivo como en el negativo. Es decir, el flujo magnético sigue siendo el mismo a la hora que va cambiando el voltaje alterno. Ahora, no necesariamente tiene que ser un voltaje alterno, ojo con el detalle. En la bobina primaria puedo tener un tren de pulsos, ¿no? Si yo tengo un tren de pulsos que hace que voy conmutando el voltaje a la entrada, voy a de todas maneras generar un campo magnético en la bobina de manera tal de que haga de que se autoinduzca a través de la inducción electromagnética un voltaje y una corriente en la salida que va, en la bobina secundaria, que va a depender exclusivamente del número de espiras en cada una de las bobinas. Ojo al detalle. Entonces no necesariamente tiene que ser una señal senoidal o una sinusoide, pues simplemente tiene que ser un voltaje pulsante, ¿no? En este caso también podría tratarse de un tren de pulsos cuadrados, que es el principio también de estos cargadores solares que se hacen uso para las casas y que son los inversores, ¿no? Los inversores que hacen uso después de los cargadores para alimentar las baterías, estos inversores que convierten el voltaje de una batería en corriente alterna, hace uso de este tren de pulsos para convertir, obviamente, y darle la alimentación, en este caso encender una lámpara, un foco o incluso encender los equipos eléctricos de la casa. Pero bueno, ese es otro tema, simplemente para que lo tengan en cuenta. Entonces, el transformador como tal permite este fenómeno a través del fenómeno de la autoinducción, que tanto la frecuencia de entrada sea igual a la frecuencia de salida y la potencia de entrada sea igual a la potencia de salida, teniendo en cuenta el principio, uno de los principios de la física, que la energía se tiene que autoconservar. En un transformador ideal, estamos hablando de un transformador ideal, en condiciones ideales, que obviamente en la práctica no existe un transformador ideal, la potencia de entrada en el devanado primario tiene que ser igual a la potencia de salida. Es decir, P1, potencia en el primario, perdón, tiene que ser igual a la potencia en el secundario, en un transformador ideal. Y justamente a eso iba, a la parte de una fórmula que es muy importante para el diseño y el trabajo de los transformadores. Estamos hablando de la relación de transformación. La relación de transformación M está definida por la división entre el número de espiras en el primario, o el número de vueltas en el primario, sobre el número de vueltas en el secundario, o que es lo mismo a decir que la relación de transformación M está definida por el voltaje en el primario sobre el voltaje secundario. En otras palabras, M vendría a ser esta fórmula de acá. Ojo con el detalle, porque de aquí vamos a ver después, en la siguiente lámina, en la siguiente parte, cuando borre la pizarra y vean la siguiente parte, vamos a hacer un cálculo de cómo definir a través de la relación de transformación de este
de un transformador, para la redundancia, cómo definir el voltaje de entrada, el voltaje de salida y la cantidad de vueltas de un transformador. Eso vamos a ver luego, después en el siguiente elemento. Pero como relación de transformación, M es igual al voltaje en el primario sobre el voltaje en el secundario, y también es lo mismo de decir que M es igual al número de espiras en el primario con el número de espiras en el secundario. Y este es muy importante, esta fórmula. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice? Que el voltaje en el primario es directamente proporcional al número de espiras en el primario. Ojo con el detalle, el voltaje en el primario es directamente proporcional al número de espiras en el primario, y el voltaje en el secundario es directamente proporcional al número de espiras en el secundario. En otras palabras, existe una relación directa entre el número de espiras y el voltaje aplicado. Ahí está el detalle. A través de la relación de transformación yo puedo determinar que, dependiendo del número de vueltas o el número de espiras de un bobinado, voy a definir el voltaje de entrada. En otras palabras, si yo tengo una alimentación de 220 voltios con 2000 vueltas en el devanado primario y quiero un transformador reductor de 220 voltios a 110 voltios, ¿cuántas espiras debo tener en el secundario? Eso lo vamos a hacer en la siguiente sección, pero les dejo la idea para que tengan un cálculo matemático mental simplemente a través de esta fórmula. Lo vamos a descubrir después en la siguiente sección de video, pero a través de esta definición yo puedo conocer que el voltaje en la bobina secundaria es directamente proporcional a su número de espiras. Ojo con el detalle. Entonces existen varios tipos de transformadores. Uno de ellos, por ejemplo, voy a adelantarme, los transformadores reductores. ¿Qué sucede? Como les decía, si tengo un transformador aquí en casa de 220 voltios y quiero reducirlo a 12 voltios. ¿Qué sucede con el número de espiras? Si la relación de transformación me dice que el voltaje es directamente proporcional al número de espiras. Si tengo 220 voltios, 60 Hz en el primario, con 2000 vueltas en el cable del primario, ¿cuántas vueltas debo darle en el devanado secundario para obtener los 12 voltios? Hay fórmulas avanzadas de la física que nos permiten calcular eso, pero para que tengan una idea, va a depender mucho el voltaje de salida y el número de espiras. En otras palabras, si tengo 220 voltios con 2000 vueltas y 12 voltios en la salida, voy a tener obviamente menos vueltas en la salida. ¿Por qué? Porque el voltaje es directamente proporcional al número de vueltas. Entonces, borrando nuevamente esta parte, para que tengan el conocimiento de causa, vamos a borrar nuevamente, vamos a explicar esta parte, que es importante tenerlo en cuenta porque tiene mucho que ver con el tema de la cantidad de corriente que soporta un transformador. Vamos a borrar también acá. Ahí. Ojo con el detalle. Ojo con el detalle. Sigo teniendo la bobina. Vamos a obviar el núcleo. Vamos a hacerlo tipo... El núcleo lo vamos a hacer así. ¿No? Tengo un voltaje en el primario, tengo un voltaje en el secundario, y yo quiero un transformador reductor. Quiero un transformador reductor. 220 voltios a la entrada y quiero tener 24 voltios a la salida. Menos vueltas. Acá hay más vueltas y acá hay menos vueltas. Tengo a la entrada 220 voltios AC y a la salida necesito el voltaje en el secundario que sea, en este caso, el voltaje en el secundario que sea de 24 voltios AC, teniendo la misma frecuencia. La cantidad o el número de espiras va a ser menor. ¿Por qué? Porque la relación de transformación me indica de que el voltaje es directamente proporcional al número de vueltas. Entonces, en función a esta fórmula, yo puedo determinar más o menos cuántas vueltas voy a tener, o en todo caso voy a determinar, me indica de que el voltaje de salida depende mucho del número de vueltas
y incluso voltaje numérico, el número de vueltas de la bobina como tal. Entonces, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede con la corriente? Si me está diciendo que la potencia, acá, la potencia, el voltaje en el primario multiplicado por la corriente en el primario es igual al voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. En otras palabras, potencia en el primario, lo que les decía acá, es lo mismo o es igual a la potencia de salida en un transformador ideal. En un transformador ideal, tanto la potencia de entrada como la potencia de salida son iguales, son idénticas. Obviamente en la práctica no existen transformadores ideales. ¿Por qué? Porque existen pérdidas que lo vamos a ver luego en la siguiente sección de este video. Entonces, en un transformador ideal, supongamos que existe un transformador ideal, a través de los cálculos matemáticos y físicos, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. En otras palabras, como potencia de entrada, sabemos que potencia es igual a D por I. Entonces, si yo en la entrada tengo una potencia de entrada, puedo multiplicar, conociendo el voltaje de entrada, puedo yo conocer la corriente. Conociendo la corriente y el voltaje en la entrada, puedo conocer la corriente en la salida, porque ya el voltaje lo tengo, 24 voltios, entonces ya tengo la corriente en la salida, simplemente por un simple cálculo. ¿Por qué? Porque la potencia en la entrada, en el primario, es igual a la potencia de salida. ¿Y qué sucede con la corriente? Si yo acá tengo 220 voltios, vamos a hacer un cálculo rápido, ¿no? 220 voltios, y tengo un transformador de 3 amperios. Yo tengo una corriente en el primario de 3 amperios. 3 amperios como corriente. ¿Qué va a suceder con la corriente en la salida? Tengo 220 voltios, 3 amperios. Potencia en el primario, ¿cuándo vendría a ser? Potencia es igual a D por I, por lo tanto tengo 220 por 3 amperios, 660 watts. Mi transformador ideal me está indicando que va a ser de una potencia de 660 watts. Entonces, ¿qué va a suceder con la corriente en el secundario? Si yo tengo una corriente de 3 amperios en el primario y 220 voltios en el secundario, obviamente la corriente tiene que ser mayor. Si la potencia acá es 660 watts a la entrada en un transformador ideal y a la salida de 660 watts, y la fórmula de la potencia es V por I, por lo tanto, si yo tengo 24 voltios, voy a tener mucha mayor cantidad de corriente para llegar a los 660 voltios. Es obvio, a través de la fórmula. Entonces la corriente en el secundario ya no va a ser 3 amperios, sino va a ser superior a los 3 amperios para poder llegar a los 660 watts. En otras palabras, teniendo en cuenta el principio de la conservación de energía en un transformador ideal, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que el voltaje en el devanado primario es inversamente proporcional a la corriente, tanto en el primario como en el secundario. Es decir, a mayor voltaje, menos corriente. A menor voltaje, mayor cantidad de corriente. Es un tema importante tener en cuenta. Preservando el tema de las potencias. A mayor voltaje, menor corriente. A menor voltaje, mayor corriente. Lo vuelvo a repetir. Entonces, ¿y qué va a suceder con el alambre, con el alambre magneto que forma la bobina primaria y el alambre magneto que forma la bobina secundaria? Sencillo. Si yo acá tengo en el primario menos corriente, voy a tener una mayor cantidad de resistencia. A menos corriente, ya hemos hablado, ¿no? A menos corriente, mayor resistencia. A mayor resistencia voy a tener mayor devanado. Vamos a explicarlo de una manera más práctica. Voy a borrar la fórmula de la relación de transformación para que quede mejor claro. Estoy tratando de afianzar los conocimientos que hemos visto en otros videos, pero en este caso lo voy a afianzar porque considero que es importante. Lo que viene es más sencillo de entender. Aquí viene el tema técnico, el tema de cómo determinar el grosor del cable del devanado primario como el devanado secundario. Señores, tenemos que conocer la teoría. La teoría es muy importante. No se trata simplemente de fabricar un transformador y decir necesito tantas vueltas. No, señores, necesitamos conocer por qué el devanado es más grueso, digamos, por qué
el alambre magneto es más grueso en el bobinado primario o en el bobinado secundario. ¿A qué se debe eso? Ese es el detalle de esta explicación que le voy a dar ahora. Si yo tengo la analogía de un tubo, una tubería de agua delgada y una tubería de agua de un mayor diámetro, más grueso. Si yo tengo una tubería delgada, va a circular menor cantidad de agua por la tubería. Si tengo una tubería más gruesa, voy a circular mayor cantidad de agua por la tubería. Porque a un diámetro de la tubería de agua más delgada, voy a tener mayor resistencia al flujo de la corriente de agua. Lo mismo, a un diámetro de una tubería de agua más gruesa, un diámetro mayor, va a ser más ancho y va a circular mayor cantidad de agua, es decir, voy a tener menor resistencia al agua. Lo mismo sucede con la analogía de un cable. Si yo tengo un alambre magneto, vamos a dibujarlo así, un alambre magneto en un cierto número delgado y un alambre magneto, lo estoy dibujando para que lo entiendan, ¿no? Más grueso, y este magneto, que es más delgado, le hago circular una corriente más y menos, la cantidad de electrones que van a circular acá va a ser menor, van a comenzar a saltar menor electrones de la última capa de valencia del cobre para pasar de un átomo a otro átomo. Eso ya lo hemos visto en otros videos. ¿Y qué sucede con el alambre más grueso? Al ser más grueso, van a circular mayor cantidad de electrones y se van a desplazar mayor cantidad de electrones por el alambre más grueso, porque el espesor es más grueso con respecto a uno que es más delgado. En otras palabras, el alambre más delgado, ojo con el detalle, el alambre más delgado va a ofrecer una mayor cantidad de resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Análogamente, si tengo una tubería de agua más delgada, va a tener mayor resistencia al flujo de agua o de la corriente de agua que va a circular. Es lo mismo. Y lo mismo acá. Si tengo una tubería gruesa, más ancha, voy a circular mayor cantidad de agua. Lo mismo acá. Si tengo una tubería más gruesa, en este caso, si tengo un cable magneto o un alambre magneto más grueso, de un diámetro superior al de arriba, voy a tener menor resistencia y mayor flujo de electrones. Recuerden, la resistencia es la oposición que ofrece un conductor al paso de la corriente. Si circula más corriente, voy a tener menor resistencia. Si yo quiero que exista menos corriente de agua o menos corriente de electrones, en este caso la corriente, voy a tener mayor cantidad de resistencia. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, ¿qué sucede si aquí la corriente es menor, 3 amperios, y aquí la corriente es mayor? Entonces el alambre, aquí voy a tener, y hemos dicho que el voltaje es mayor acá, por lo tanto, la cantidad de vueltas o espiras en el evanado primario de un transformador reductor, la cantidad de vueltas en el evanado primario es mayor con respecto a la cantidad de vueltas en el evanado secundario. Punto 1. Punto 2. La corriente en el primario va a ser menor con respecto a la corriente en el secundario. 3 amperios y aquí va a ser superior a 3 amperios. Punto 2. Al ser menor la resistencia, voy a tener un alambre con un diámetro más delgado, o sea, más corto, más pequeño, y por lo tanto voy a tener mayor cantidad de resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Otro punto importante, aquí al tener una corriente superior, voy a tener un alambre de un diámetro más grueso que me va a ofrecer menos resistencia y va a circular mayor cantidad de corriente. Esos son los principios sólidos que tenemos que conocer. Alambre más grueso, mayor cantidad de corriente, menor resistencia. Alambre más delgado, menor cantidad de corriente, más resistencia. Más vueltas, más resistencia, más voltaje. Secundario, menos vueltas, menos resistencias, menos voltaje. Esos son los principios, ¿ok? Teniendo en cuenta esto, ya hemos hablado del transformador ideal y ahora vamos a hablar de las partes de un transformador, para ir avanzando. Tenemos las bobinas, que hemos dicho que existe una bobina primaria y una bobina secundaria.
tenemos el bastidor, que vamos a mostrarle el bastidor de aquí de mi transformador pequeño. Muy poca nomenclatura hay, digamos, información hay acerca del bastidor. En sí, verdad, es este plástico, que es un aislante sobre el cual se devana la bobina primaria y secundaria, que lo vamos a ver luego, este plástico blanco. ¿Ok? Y luego tenemos el núcleo, que puede ser aire, como le he dicho al inicio, para una mejor cohesión, para una mejor eficiencia del flujo magnético, se usa hierro, y aún así este hierro, o también puede ser lámina apilada de acero eléctrico, es decir, acero al silicio. Acá tenemos láminas de hierro apiladas de manera tal de que han sido puestas a presión, que lo vamos a ver luego. Estas láminas pueden ser de la manera del tipo E o del tipo I. Vamos a mostrarles aquí un pequeño transformador. Podemos observar las láminas en E. Acá hay una parte de la E, acá en medio está, sobre el cual está enrollado ambas bobinas. El otro en medio está el otro lado de la E, y acá está el tercer E, digamos, la tercera parte de la E. Y la lámina en I vendría a ser esta de acá, que es la vertical. Entonces las láminas han sido puestas a presión una por una, que es lo que vamos a ver luego en la siguiente sección de video, en la parte de la construcción. Así que hasta acá hemos visto esto de acá, que básicamente son los principios sólidos de los transformadores. Ahora sí vayamos a la construcción. Para la construcción, ¿qué necesitamos? Hemos dicho la lámina de hierro en dos formas, del tipo E y del tipo I. Tenemos el bastidor que les hablaba, la parte del plástico sobre el cual se va a enrollar, digamos, las bobinas. Tenemos un pequeño sujetador que vendría a ser la parte que va a mantener sujeta la lámina de hierro de manera compacta. Y tenemos aparte, obviamente, las bobinas, en este caso el alambre de hierro, en este caso, perdón, el alambre magneto. Y es un alambre magneto que está, digamos, aislado completamente con un barniz especial, de manera tal de que las bobinas o las espiras, por más que se traslapen, no tengan un contacto físico y no se produzca un cortocircuito. Por eso es que justamente al alambre magneto se le suele aislar con un barniz especial. Ojo con el detalle, pero hay que tener ciertas consideraciones técnicas a la hora de crear o construir un transformador, que es lo que vamos a ver en este momento. No voy a crear de manera práctica un transformador, pero le voy a dar los alcances teóricos de cómo se fabrica un transformador, que es la parte que voy a describir en estos momentos. Entonces tenemos las láminas de hierro en forma de I, el bastidor, el sujetador y obviamente el alambre magneto. Sobre el bastidor blanco, lo primero que se suele enrollar es la bobina primaria, es decir, la bobina que que va a soportar mayor cantidad de voltaje. Si vamos a crear un transformador de 220 voltios de entrada, un reductor, a un transformador con una bobina secundaria de 24 voltios, necesitamos enrollar en primera instancia la bobina que va a ir más cerca al núcleo. Debe ser la bobina mayor, la bobina más grande. En este caso, la bobina que va a tener mayor cantidad de vueltas y la que va a soportar la mayor cantidad de voltaje, es decir, la bobina primaria. Sobre el bastidor, lo que voy a hacer es, primero, vamos a ponerle otro color para hacerlo más didáctico. Sobre el bastidor, yo conecto, jalo un cable, conecto y comienzo a enrollar la bobina pero poniéndolas juntas, sin que se traslapen una encima de otra, o sea, una después de otra. Bueno, obviamente, al ser esta una figura o una imagen que estoy haciendo, no es exacto. O sea, traslapar significa que esté una encima de otra. No necesitamos que se traslape, sino una pegada a la otra. Llega a la parte final, por decir, tenemos 200 vueltas para el bobinado primario. Llego a la vuelta 100 de repente al final y encima sigo enrollando, ¿no? Pero sin que se traslapen una junto a la otra. Llega acá
y saco el cable. Este es mi devanado primario. Luego voy a enrollar la otra espira, el otro devanado, el devanado secundario, en este caso de 24 voltios. En la misma dirección, jalo un cable, subo y comienzo a devanar. Y como es 24 voltios, de repente es menos, obviamente va a ser menos la cantidad de vueltas, y jalo el cable acá y pongo el devanado secundario. Ya he puesto un devanado y otro. Lo importante aquí es que entre devanado y devanado, o entre bobina y bobina, las bobinas, por más que están con un alambre magneto aisladas y protegidas, se tienen que igual aislar más. Para ello hacemos uso de un papel especial, un papel parafinado que le llaman, un papel que produce un dieléctrico especial de manera tal de que las bobinas nunca estén en contacto físico, por más que estén aisladas con el barniz del mismo alambre magneto. No, siempre se le pone entre bobina primaria y el resto de bobinas, porque ojo, no necesariamente tienen que ser 2 bobinas, pueden ser 3 bobinas, y a la tercera bobina se le denomina bobina terciaria, y así, ¿no? Pueden haber varias bobinas en el secundario, no necesariamente una bobina secundaria, pueden haber en la otra parte, aparte de la bobina primaria, puede haber bobina secundaria, bobina terciaria, o una cuarta o una quinta bobina. Existen transformadores con varios bobinados después del primario, y en cada bobinado se tiene que aislar uno de otros a través de un papel parafinado. Este papel parafinado nos va a permitir aislar completamente una bobina de otra. Entonces, entre bobina y bobina se le pone un papel parafinado, que es un aislante, y se le enrolla la segunda bobina. Tenemos ya las 2 bobinas enrolladas, y lo que hacemos luego es poner, en este caso, el núcleo, en este caso el hierro tipo E, ¿no? Vamos a ponerlo acá, ponemos una E, acá viene el otro lado de la E, y aquí viene el otro lado de la E. Ahí tenemos la E. Acuñamos una lámina en la parte superior, la otra lámina la ponemos acá, por la parte inferior, y así, una por una arriba, una abajo, una arriba, es decir, una E, ¿no? Una E así, otra E así, una así y otra así. De manera tal que vamos acuñando las E's, y al final ponemos las I's. De manera tal, una intercalada, ¿no? Una lámina de I, después la E, luego la I, y así, ¿no? De manera tal de que vamos a tener el transformador ya compacto. Para eso vamos a tener que usar, obviamente, como es un tema mecánico, tenemos que hacer de que las bobinas estén lo más cercanas posibles, lo más juntas posibles, y acuñadas de manera tal de que no se produzca una vibración eléctrica. Muchos transformadores con el tiempo ya van perdiendo, con el mismo calor y la hidratación, comienzan a perder ese aislante, porque incluso entre plancha o lámina de acero, o en este caso de hierro, que se pone como núcleo en el transformador, cada una de esas láminas luego se les pasa un barniz especial aislante, de manera tal que entre lámina y lámina también estén aisladas completamente. Después de esto se le pasa un barniz y ya está acuñado, y finalmente se le pone el bastidor metálico para mantener compacto el transformador y tenerlo como este de acá. Este de acá no tiene el bastidor final metálico que les hablaba. Este es un autotransformador, que lo vamos a ver luego en la siguiente sección de video. Este es un autotransformador, solamente tiene 3 cables, lo vamos a ver luego en la siguiente sección de video. Tiene 3 cables, y este autotransformador no tiene la lámina que compacta las pequeñas láminas de hierro. Solamente podemos ver las 3, la lámina E e I, y las bobinas y el bastidor. ¿Ok? Entonces, luego de ello ya hemos fabricado nuestro transformador así, de una manera teórica, para que tengan una idea. Y con respecto a las pérdidas, les hablaba, ¿no? Acá hay un tema interesante que hay que tener en cuenta, que es obviamente el tema de las pérdidas. Hemos hablado aquí el tema del transformador ideal. Un transformador ideal es algo que no existe en la vida real. En la vida real no existen motores ideales, no existen transformadores ideales, a decir verdad. Siempre existe una pérdida, y en todo transformador, como en todo motor eléctrico, existen pérdidas. Y estas pérdidas es lo que vamos a hablar en estos momentos
en esta sección. ¿Qué pérdidas existen en todo transformador? El cobre. En el cobre existe, cuando hablamos de cobre hablamos del magneto, el alambre magneto, ¿no? En el cobre existe el efecto Joule. ¿Y qué es el efecto Joule? Es el calor por la resistencia óhmica. Si yo aplico un voltaje a una resistencia, en este caso al alambre, el devanado primario, y lo dejo trabajar durante más de 2-3 horas con una corriente que está cambiando en el tiempo y está produciendo un flujo de electrones y un flujo de un campo magnético y produciendo una inducción a través de la inducción electromagnética, obviamente va a producir calor y se va a recalentar. Ese calor va a producir una pérdida en la eficiencia del transformador. A esa pérdida en la eficiencia por calor se denomina el efecto Joule y tiene que ver con el tema de la potencia, ¿no? A mayor potencia, mayor calor, mayor pérdida y es mayor el efecto Joule. Ojo al detalle. El primer punto. ¿Cómo mejoro esto? Aumentando la sección del devanado. Si yo tengo un transformador grande y lo estoy trabajando a una cierta cantidad de corriente, trato de dimensionarlo ya no 3 amperios sino de repente a 4 y luego trabajar solamente a 2 o a 3 amperios. De esta manera mejoro la eficiencia y reduzco la cantidad de calor que me va a producir obviamente una baja performance en el uso del transformador. ¿Ok? Esa es la manera como lo arreglo. El hierro. ¿Y qué es el hierro? Estamos hablando de las láminas del núcleo. Cuando hablamos de hierro hablamos de las láminas del núcleo. ¿Qué pérdidas hay en el hierro? Hay tres tipos de pérdidas importantes a tener en cuenta. La histerisis. La histerisis se da no solamente en el hierro, sino también del transformador, sino también en los motores eléctricos. Ojo con el detalle. La histerisis a nivel del núcleo en el hierro, ¿qué produce? Es el calor acumulado por cambios magnéticos en el material. Cuando se hace uso o se fluye un campo magnético sobre este material de hierro ferroso o de acero al silicio, lo que va a pasar es que con el tiempo va a producir cambios en el mismo material como tal y va a producir calor. Y justamente ese calor acumulado por los cambios magnéticos en material de hierro va a producir una baja en la eficiencia y en la transferencia de energía del campo magnético entre una bobina primaria y una bobina secundaria. A ese calor acumulado por los cambios magnéticos en el material se le denomina como histerisis. ¿Cómo lo mejoro? Eligiendo un material magneto blando, es decir, un material magnético blando. Me refiero a un material que va a permitir que no sea muy conductor, pero que va a permitir que el hierro tenga una baja resistividad a la corriente eléctrica, que lo vamos a ver luego en la siguiente sección. Cuando otra de las pérdidas es las corrientes parásitas por inducción. ¿Y qué es una corriente parásita por inducción? Es lo que conocemos como las corrientes de Foucault. Léon Foucault fue un físico francés que en 1851, es decir, 20 años después de lo que descubrió Michel Faraday, el tema de la inducción electromagnética, logró determinar que sobre un material de hierro o el núcleo de todo transformador se crean corrientes parásitas o corrientes torbellinos que se oponen al flujo de la corriente eléctrica en el secundario, de manera tal de que estas corrientes torbellinas que se generan, que son pequeños electroimanes que se generan dentro del núcleo, van a producir una oposición al flujo de la corriente que está circulando o que se ha inducido en el secundario. A esa oposición o a estas pequeñas corrientes torbellinos, Foucault le denominó corrientes torbellinos o corrientes que después fueron llamadas las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. ¿Ok? Entonces, es un tema importante tener en cuenta porque también se da en los motores eléctricos. ¿Y cómo reduzco estas corrientes de Foucault que son nocivas para el funcionamiento y la eficiencia de un transformador? Laminando el núcleo y aislándolo. ¿De qué manera? Aumentando la resistividad. Es decir, si yo aumento la resistividad del núcleo y lo hago por láminas, porque antes los núcleos se hacían de manera sólida, no en láminas tipo E, tipo I, se hacían de manera sólida, y se dieron cuenta que siendo de manera sólida compacto, así aumentaba en este caso, aumentaba el flujo
de la corriente, por lo tanto disminuía la resistividad del material y hacía que se produzca mayor cantidad de corriente de Foucault. ¿Cómo evito esto? Ya no haciéndolo sólido, el núcleo, sino partiéndolo en pequeñas láminas, bueno, pequeñas láminas entre comillas, porque son varias láminas, son muchas láminas que se hacen compactas. Estas láminas, como voy a decir, son aisladas por un material aislante, en este caso barniz, y hace de que una corriente no se traslape sobre otra y se quede aislada sobre cada lámina. Entonces, en vez de ser un núcleo muy grande en donde exista una corriente de Foucault o muchas corrientes de Foucault grandes, podemos crear pequeñas corrientes de Foucault aisladas unas de otras, y al estar aisladas unas de otras por cada lámina se eliminan de por sí. Entonces esto hace de que el efecto y la eficiencia de un transformador mejore, porque estamos reduciendo la corriente de Foucault. ¿De qué manera la reducimos? Haciendo un núcleo laminado y aislándolo de manera tal de que aumentamos la resistividad. Aumentar la resistividad significa aumentar la resistencia a través del núcleo, a través de láminas, de manera tal de que esa corriente, si yo aumento la resistencia, obviamente se va a anular. Ese es el detalle de las corrientes de Foucault, que son nocivas en toda eficiencia de un transformador. Y finalmente, el flujo de la dispersión. El flujo de dispersión vendría a ser el flujo que no va en el núcleo, es decir, aquel flujo el flujo electromagnético que en vez de ir dentro del núcleo, también suele escaparse del núcleo, tiende a salir fuera del núcleo. En vez de que se quede en el núcleo, tiende a salir y hay pérdida. Esa pérdida puede reducir la eficiencia del transformador. ¿Cómo la mejoramos? Con las esquinas, haciendo de que los transformadores no sean cuadrados, sino redondos. Esta es una manera de hacer eficiente un transformador. Pues bien, hasta aquí este video. Espero que el video haya sido sagrado. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una gran satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Esa es la primera parte de este capítulo extraordinario acerca de los transformadores, en la parte teórica. En la siguiente parte, en la parte 2 de este capítulo 5 de los transformadores, vamos a ir detallando también algunas partes sólidas de los transformadores. Me refiero a los tipos de transformadores, y vamos a hacer un cálculo haciendo uso de la relación de transformación. Y finalmente vamos a ver la parte práctica, es decir, les voy a explicar cómo probar un transformador. Vamos a hacer pruebas con varios transformadores, vamos a determinar con un multímetro cómo probar un transformador, y no solamente ello, sino cómo determinar cuál es el bobinado primario y cuál es el bobinado secundario. Espero que el video haya sido sagrado. Los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Y si este video te gustó, no te olvides de darle like. Así mismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Y para mí, vuelvo a repetir, es una enorme satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo mis experiencias y mis conocimientos. Muchas gracias por la atención y los espero la próxima semana.